Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión en donde trataremos los temas de revisión técnica vehicular referente a la materia que nos corresponde. Lo que vamos a ver esta vez son todas las normativas relacionadas y los procedimientos que se concentran en las líneas de revisión técnica vehicular de los centros autorizados, ¿sí? Entonces, por favor, al final del tema, como ya veníamos tratando la metodología, abriremos un espacio para lo que son preguntas y en el caso de que necesiten ampliar algún tema específico, lo haremos al final de la reunión, por favor. Bien, varios de los temas que vamos a tratar ahora ya lo veníamos desarrollando en clases anteriores, es decir, el proceso de revisión técnica vehicular para el día de hoy ya va a abarcar y todo lo que tiene que ver a procesos de matriculación, a procesos de homologación, al tema de permisos de operación, permisos, contratos, autorizaciones de operación, tiene que ver al tema de inclusive de cómo un vehículo puede ser modificado en sus características principales. Estamos hablando de los vehículos categoría N2, que vimos la clase anterior, que corresponde al tipo para lo que son vehículos de carga, más conocidos como camiones o camionetas a su vez, ¿sí? Siendo estas últimas las que menor cantidad de modificaciones en su unidad de carga pueden realizar, ¿sí? Lo que estamos hablando es el cajón propiamente, ¿no? Entonces vamos a ver, la revisión técnica vehicular es un procedimiento por el cual los centros de revisión técnica vehicular autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito verifican las condiciones técnicas mecánicas de seguridad y de emisión de ruidos ambientales, ¿no? Entonces, todo esto está agrupado bajo cierta normativa. A través de una resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito en el 2019, específicamente la resolución 025, sí, establece los procedimientos mediante los cuales estos centros autorizados van a hacer estas labores de verificar, de inspeccionar a un vehículo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar? La normativa en la cual se está sustentando, ¿no? Viene a través de la ley, inclusive en la última reformatoria dada en agosto del año anterior, nos habla y nos enfoca un poco más a lo que son revisiones técnicas vehiculares para todo vehículo que transita en territorio nacional, ¿sí? Entonces, parte de esto nos dice que los vehículos están obligados a realizar procesos de revisión técnica vehicular. La revisión técnica vehicular es un conjunto de procesos, tanto lo que es inspección visual como lo que son procedimientos a través de equipos mecatrónicos, que diferencia mucho de la revisión vehicular que en la antigüedad se estaba desarrollando, ¿no es cierto? Porque inclusive lo que estamos viendo es que se están enfocando más al tema de seguridad vial. Con estas revisiones técnicas lo que se trata es de reducir los accidentes de tránsito por fallas mecánicas, ¿no? Tanto en el reglamento aplicativo a la ley, sí, en su artículo 160, ya nos menciona lo que un vehículo necesita para circular en territorio ecuatoriano. Aparte del documento que lo habíamos tratado, que es la matrícula vehicular, en donde constan todos los datos relacionados a características físicas, técnicas de diseño, fechas y todas las demás, incluida la propiedad del vehículo, necesita un adhesivo de revisión técnica vehicular correspondiente. Nos dice a qué se refiere, que corresponda al año en el que está vigente, ¿no? Esto se trata de que un proceso de revisión técnica vehicular tiene de vigencia un año de acuerdo al calendario que necesitan, de acuerdo al número de dígito que termina la placa del vehículo. Hay lo que habíamos visto, ¿no? El calendario para realizar los procesos de matriculación anual y previo a esto debe aprobar una revisión técnica vehicular. Sí, entonces esto está asociado con este artículo que nos indica que tiene que tener obligadamente un adhesivo de revisión técnica vehicular vigente, ¿sí? El artículo 306 asimismo nos indica la obligatoriedad de que todo propietario de vehículos someta a sus vehículos a procesos de revisión técnica mecánica, ¿sí? En los centros autorizados. ¿Por quiénes son autorizados? Como lo habíamos indicado, ¿no? La Agencia Nacional de Tránsito es el ente rector. ¿Quiénes son los encargados de autorizar, de verificar que estos centros de revisión técnica cumplan con una normativa específica que es la 025? Pero esto no es lo completo, ¿no?
Aparte de esta resolución 025, el centro no tiene que solamente cumplir los procesos que ahí están inscritos, sino tiene que aplicar ciertos procesos, inclusive la acreditación de lo que son a través del SAE, ¿no? Del Servicio de Acreditación Ecuatoriana, en donde le certifica que este centro cumple con ciertas características para que puedan realizar este tipo de procesos, este tipo de actividades. Entonces, la revisión técnica vehicular, por tanto, es un procedimiento con los cuales tanto la Agencia Nacional de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados o las mancomunidades que hayan asumido las competencias para este tipo de actividades, ¿sí? Puedan verificar las condiciones técnico-mecánicos de seguridad, confort, seguridad, todo esto encaminado a reducir riesgos en la vía pública durante los procesos de circulación. Asimismo, el artículo 308 del mismo reglamento nos indica que los vehículos de todo lo tipo de modalidad, ¿no? Lo que habíamos visto, particulares, comerciales, cuenta propia, particulares, están obligados a pasar procesos de revisión técnica vehicular. Aquí hay una excepcionalidad. Nos dice que los vehículos nuevos que lo habíamos tratado, ¿sí? De acuerdo a la clasificación que era considerado un vehículo nuevo, no están obligados a pasar procesos de revisión técnica vehicular, pero esto aplica únicamente cuando el vehículo mantiene o tiene más bien el tema de transporte como particular. Si un vehículo que sea con las características de vehículo nuevo tiene un periodo de vigencia de 3 años en donde se da la excepcionalidad. Entonces, pero esto solamente, vuelvo y repito, para vehículos particulares. Las demás modalidades, los vehículos que estén en las demás modalidades, están obligados a pasar procesos de revisión técnica vehicular y matricularse de forma anual, ¿sí? Entonces, esto es una particularidad que se la debe tener en conocimiento. Asimismo, el certificado de revisión técnica vehicular es uno de los requisitos determinados para el otorgamiento de la matrícula y para operar dentro del servicio de transporte público y comercial. Es decir, a más de yo tener el permiso, el contrato de operación, tener la matrícula del vehículo, tengo que pasar un proceso obligatorio, ¿sí? De revisión técnica vehicular y haberla aprobado. Si no es lo mismo acudir a un centro de revisión técnica vehicular y salir con la condición, ¿sí? O el resultado de no haber aprobado una revisión técnica. El objetivo de esto es que tiene que aprobar para que pueda hacer la renovación de su permiso anual de circulación o lo que es conocido como la matrícula anual de ese vehículo. Se contempla además que la revisión técnica vehicular cumple ciertos aspectos. ¿Qué es lo que busca? Entre objetivos, por ejemplo, tenemos lo que es garantizar las condiciones mínimas de seguridad de los vehículos, basados en qué? En criterios de diseño y fabricación, además de comprobar que cumplan con la normativa técnica que les afecta y que mantengan niveles de emisiones contaminantes dentro de lo que determina la normativa INE. Más adelante vamos a ver qué es el tema de emisiones contaminantes dentro de lo que determina la normativa INE, porque hay que recordar que la revisión técnica vehicular tiene que centrarse en esto, ¿no? En las condiciones de diseño y fabricación, es decir, que se debe respetar la originalidad del vehículo, ¿no? Es el hecho de que para que cumplan una revisión técnica o para que estos pasen las revisiones técnicas, tienen que hacerse adaptaciones, ¿sí? De acuerdo a temas actuales, no, sino que se respeta de cómo el vehículo fue diseñado, fue comercializado en su respectiva época. Y de acuerdo a esto, hay parámetros en los que se debe de medir, es decir, hay una flexibilidad de la norma. ¿Por qué? Por el tema de tecnología implementado en la fabricación de estos vehículos. ¿Qué es lo que busca adicionalmente como objetivos? Reducir las fallas mecánicas, mejorar la seguridad vial, mejorar la capacidad de operación del vehículo. ¿Sí? ¿Cómo podemos mejorar? Hay que recordar que en estos vehículos, ¿sí? Sobre todo en los que son de transporte público, comercial, cuenta propia, sus actividades se enfocan más
a ejercer prestaciones de servicios, ¿no? De servicios de transporte para carga, para pasajeros. Entonces, entre mayor tiempo de servicio o mayor tiempo de funcionamiento tenga un vehículo, mayor será la rentabilidad. Y por el contrario, ¿no? Si a mayor rentabilidad, menos gastos voy a tener en horas perdidas, sobre todo si estas horas perdidas están enfocadas a hacer mantenimiento o reparaciones de un vehículo. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que con todo este proceso que se realiza en lo que es revisiones técnicas vehicular, se detecte a tiempo ciertos defectos, ciertas fallas del vehículo que a futuro le pueden traer complicaciones y por ende tiene que sufrir la paralización de la prestación de un servicio por fallas técnicas, mecánicas, sí, que afectan a la seguridad vial. ¿Qué más se busca con motivo? Reducir las emisiones contaminantes y comprobar la idoneidad de uso. En eso estamos claros de que para el tema de modalidades tenían que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Ciertas homologaciones en donde se les indicaba para qué tipo de servicio estos vehículos estaban aptos. Entonces, aquí parte de es que una vez que obtengan el título, el permiso de operación, el contrato de operación, se verifica que este vehículo sigue cumpliendo la normativa con la que fue aprobado ese título habilitante para dar un servicio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos, digamos, un taxi en general, ¿sí? Para cumplir el servicio tiene que estar de color amarillo, por ejemplo. Entonces se verifica que mantenga las condiciones, que tenga un color amarillo, tenga taxímetro, tenga condiciones de seguridad, cinturones, que en forma general todo vehículo se revisa el tema de seguridades activas pasivas, pero en el tema de idoneidad, sobre todo para transporte público comercial, se revisa el cumplimiento de la normativa específica que para cada modalidad se haya emitido, sea normativas técnicas o resoluciones a través de la Agencia Nacional de Tránsito. Los elementos a evaluar en función de la naturaleza constructiva de la reglamentación que a la fecha de su fabricación se haya encontrado vigente. Sí, como les decía, no podemos exigir que en la actualidad un vehículo cumpla normas que en su época no las tenían, pero sí podemos pedir de que las condiciones mínimas de que hayan tenido las siguen cumpliendo. ¿Qué vamos a utilizar en este proceso total de revisión técnica vehicular? Se va a utilizar inspecciones visuales del vehículo, revisiones mecatrónicas de seguridad, control de emisiones de gases contaminantes, revisión de parámetros específicos de acuerdo a cada modalidad, ¿sí? Aquí como por ejemplo tenemos 4 aspectos o métodos que vamos a emplear en lo que son revisiones técnicas vehicular, pero entre todos son complementarios. No es que solo voy a aplicar uno y me voy a olvidar del resto, no. Tenemos que hacer todo esto para garantizar que apruebe una revisión técnica vehicular de forma íntegra, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos que la revisión visual es un procedimiento complementario a la revisión mecatrónica, ¿sí? Estamos yéndonos hace años anteriores, antes de que inicie el tema de revisión técnica vehicular con toda la normativa, ¿sí? ¿Qué es lo que se hacía? A nivel nacional teníamos dos cantones, dos o tres más bien, cantones principales a nivel país que aplicaban procedimientos de revisión técnica vehicular. Sin embargo, a partir del 2019 ya se emite una reglamentación más específica con la resolución 025 por parte de la ANT y ya se comienza a dar un mayor énfasis a lo que son la activación de los centros de revisión técnica vehicular a nivel nacional. Es por esto que, como ustedes pudieron haber escuchado en varios medios de comunicación, redes sociales, hay muchos GAT que ya están activados, los centros de revisión técnica, y hay otros que están en construcción para su implementación y funcionamiento. Entonces, ¿por qué? Porque antes solamente tenía que acercarse el vehículo, haber realizado los pagos respectivos, presentarse con el documento de matrícula y simplemente se hacía una revisión visual en donde se verificaba el estado de la carrocería, el estado de, en este caso, neumáticos, vidrios en el mejor de los casos, se verificaba luces, el funcionamiento
y hasta ahí era el tema de revisión que se le aplicaba a un vehículo. Es decir, no podíamos garantizar de que ese vehículo no esté emitiendo altos niveles de contaminación en lo que es emisiones, ¿no? Tampoco podíamos garantizar que el sistema de dirección esté de una forma correcta, que no tenga convergencia, divergencia, que tenga algún tipo de anormalidad en estos mecanismos. Peor aún en frenos. ¿Por qué? Porque no habían equipos mecatrónicos en los que se pueda dar fe de cómo estuvo trabajando este sistema. Entonces, simplemente pasó a ser la revisión visual un complemento, una parte de todo el proceso de revisión técnica vehicular. Sí, pero ¿qué es lo que actualmente contempla una revisión visual? Antes de dar inicio a las pruebas establecidas para la RTV, o sea, para la revisión técnica vehicular, sí se debe realizar la identificación del vehículo, que es lo que yo les decía. ¿Cómo identifico un vehículo? ¿Sí? A través de la matrícula, a través de su placa, a través de sus seriales, que lo habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué verificamos? De que la matrícula que me entrega el propietario sea auténtica, cumpla con las condiciones de seguridad y sea un documento que sea el original, ¿sí? Que no sea una copia, como en muchas ocasiones solían traer en los vehículos, ¿no? La original la guardaban en la casa por miedo a que se pierda y traían en el vehículo una copia a colores. Eso no, en la revisión técnica vehicular se verifica la originalidad del vehículo, perdón, la originalidad de la matrícula vehicular con la que se va a realizar el proceso de revisión técnica vehicular, ¿sí? Con esto, ¿qué significa? Que yo puedo contrastar la información que está inscrita en este documento con lo que físicamente se está presentando, ¿sí? Estamos hablando de que corresponde a marca, modelo, de la parte de seriales vehiculares, estamos verificando color y otras características propias de cada vehículo. Por ejemplo, estamos viendo inclusive, como ustedes recordarán, en la parte posterior de la matrícula, inclusive nos indicaba el tipo de modalidad a la que este vehículo corresponde. Es decir, si era particular, si era público, comercial, si era intraprovincial, interprovincial, intracantonal. Esto lo podíamos verificar y tenemos que contrastar antes de hacer el ingreso a las líneas de revisión técnica vehicular en los centros autorizados. ¿Qué podemos realizar en esto? Aparte de la verificación documental, ¿sí? La parte visual nos ayuda para verificar fugas de lo que es fluidos, ¿no? Existencia de fugas, lo que tiene que ver aceites, refrigerantes, el tema de lubricantes adicionales en los determinados sistemas de transmisión, el tema de líquidos de dirección, o sea, todo esto se puede verificar a través de la inspección visual. ¿Qué más podemos verificar? Verificar juegos de los diferentes mecanismos, sobre todo en el tema de juegos excesivos en la parte de los sistemas de dirección, porque ahí hay muchas articulaciones que sufren desgastos por el tipo de funcionamiento que estos realizan, ¿sí? Aparte de esto, ¿qué podemos verificar? Fugas en lo que son el sistema de escape. Sí, un sistema de escape tiene que estar de forma íntegra, sin fugas, sin haber abierto eh, diferentes ramales que no hayan sido de fábrica, ¿sí? Un vehículo a gasolina no tiene diferentes ramales, ¿no? Existen unos modelos de alta gama que tiene diferencia de sistemas, pero esto ya viene a través de diseño de fábrica. No es que, por ejemplo, un vehículo de procedencia nacional vaya a venir con dos ramales o con el header, que en ocasiones lo que suelen hacer es le quitan el múltiple de escape y lo que le hacen es convertir un header para darle mayor respiración, pero se supone que estos vehículos, si los van a hacer eso, lo están haciendo para un tipo de preparación deportiva y estos vehículos ya tienen otra consideración en los procesos de matrícula y en los procesos de revisión técnica vehicular. ¿Qué podemos verificar adicionalmente en lo que es visual? El tema de vidriería. ¿Sí? ¿Qué es el tema de vidriería? Sí, verificar que los vidrios sean los de seguridad para uso automotriz. ¿Sí? ¿Qué es de uso automotriz? Que sean laminados o que sean templados de acuerdo a la posición que estos vidrios guarden en el vehículo, ¿sí? Entonces,
¿Qué es la particularidad en vidriería, por ejemplo? ¿Sí? Vamos a tener que tienen que estar identificados a través de un grabado, ¿sí? No es una pegatina, no es un adhesivo, ¿sí? No es una pintura que se le pone de forma externa, sino es un grabado durante el proceso de elaboración de estos vidrios, en donde se van a indicar ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, en la norma INE 1669, que está dentro de la documentación proporcionada para ustedes, ahí les dice qué es lo básico que estos sellos de seguridad de vidrios tienen que tener. No estamos como marca, lote, inclusive está el porcentaje de transparencia, el tipo de vidrio. Esto tiene que estar grabado de una forma, digamos, un grabado tipo arenado, en donde se deja todas estas características, incluida la marca, ¿sí? ¿Quién fue el fabricante? Si es un vidrio, ahí podemos darnos cuenta si un vidrio ha sido cambiado o es el original que viene propiamente de fábrica, ¿sí? Porque en ocasiones, ¿qué es lo que suele suceder? Compran un vehículo y lo que hacen es cambiar los vidrios y hacen un proceso de tinturado de los mismos, ¿sí? O cambian en su totalidad por vidrios tinturados que luego dicen que son originales porque en estos vidrios están colocados ciertos sellos, pero no, estos tienen que guardar uniformidad con el diseño propio del vehículo. Sí, ustedes van a encontrar dentro de lo que es el COIP, dentro de lo que es el reglamento aplicativo a la ley y otros reglamentos relacionados a vidrios polarizados, ¿sí? Que nos define qué es un vidrio polarizado. Vidrio polarizado no es solamente aquel que yo le pego una lámina tinturada o un adhesivo o una lámina de seguridad, ¿sí? Tinturada, y esto no, solamente es un vidrio polarizado, no. Vidrio polarizado en realidad es todo vidrio que ha perdido sus características físicas originales, es decir, ha perdido su transparencia con la que fue sacado de fábrica. Entonces, dentro de la normativa sí nos indica que un vidrio polarizado es todo aquel que a través de procedimientos físicos, sería esto la adhesión de láminas, ¿sí? O procedimientos químicos, que es el tinturado, ¿sí? Haya perdido la transparencia. Eso es un vidrio polarizado, ¿sí? Esto les va a servir mucho en el tema de operativo, en el tema de saber diferenciar y saber explicar lo que es la normativa, sobre todo en vidrios polarizados. ¿Qué más podemos verificar? Estados de neumáticos. ¿Qué podemos verificar? Es el estado del neumático de forma íntegra, ¿sí? Significa que las capas de rodaduras estén en buen estado, dentro de los límites permitidos, que no tenga cortes, que por algún motivo no tengan lo que son protuberancias o deformaciones. Esto tenemos que verificarlo a través de los procesos de revisión visual de lo que son neumáticos, incluido lo que es el neumático de emergencia, ¿sí? No porque es emergencia, no debe de cumplir las condiciones de seguridad para que en un momento dado sea reemplazado y permita que el vehículo siga rodando de forma segura. Elementos de defensa. Esta es una parte muy amplia de lo que tiene que ver elementos de defensa. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos indica a nosotros la reglamentación de que un vehículo tiene que guardar elementos de defensa de acuerdo al diseño original? ¿Sí? No significa de que si yo digo, sufro un accidente y se me daña el guardachoque, sea delantero o posterior, yo tengo que obligadamente cambiar por un guardachoques, en este caso, original. Si es de la misma marca, eso es un original. No, lo que nos indica es que sean de similares características. ¿Qué no puede entrar como elementos de defensa adicional? Por ejemplo, el tema de winchas, ¿no? El tema de acoples para arrastres, en este caso, de lo que habíamos visto, de unidades de carga, ¿sí? Suelen en algunas ocasiones, en algunas camionetas, en algunos Jeep, lo que hacen es adaptar estas consideradas como bolas de tiro, bolas de alar, y estas las dejan con sobresalientes. Entonces, todo eso no está permitido. Hay que recordar que los guardachoques son los elementos de defensa que tienen que estar sobresalido de lo que es
la estructura propia del vehículo. Es el primer elemento que en el caso de un impacto tiene que hacer contacto con la otra parte, ¿sí? Entonces no podemos delante de estos colocar defensas adicionales, ¿no? ¿Qué tenemos en esto? Por ejemplo, en vehículos que son modificados para competencias, sobre todo de 4x4, para este tipo de actividades que son deportivas, lo que suelen hacer es quitar el original y ponen elementos que en realidad lo que permite es tener mayor rigidez para el propio tipo de competencia que suelen hacer, ¿no? Para enganchar cables, para el tema de poner winchas, para todo este tipo de cosas suelen modificar. Entonces, este tipo de elementos no se permite dentro de lo que son la revisión técnica vehicular. Adicional, tenemos que hacer una verificación del funcionamiento general de luces. Es decir, en el tema de luces hay dos partes, ¿no? La parte que verifico que todo funcione y la parte que verifico que también funciona. Entonces, ¿cómo es la primera parte? Es verificar que todas las luces enciendan y cumplan la función para la que están destinados, ¿no? Para todo esto hay una normativa, la 1155, normativa INEC me refiero, en donde les dice inclusive el color que estas luces tienen que tener, ¿no? Y también ahí nos explica de que no debe ser permitido la incorporación de luces adicionales, peor aún si son luces estroboscópicas, sí, las conocidas como luces flash. Ninguna luz en el vehículo tiene que ser de este tipo, excepto la única que puede tener un tipo de intermitencia son las direccionales y en su, sea para izquierda o derecha, o a su vez la combinación de estas cuando utilicemos la luz de emergencia o la luz de parqueo, ¿sí? Cosa muy diferente de excepcionalidad sí le da por el tema de vehículos de emergencia, estamos hablando patrulleros, el tema de ambulancias, en donde puede tener las balizas, sí, o las conocidas como licuadoras, ¿no? Entonces, ahí pueden tener, pero es una excepcionalidad por el tipo de trabajo que estas realizan. ¿Qué más tenemos? Una existencia de pito o bocina. Sí, hay una parte fundamental que nos dice no cornetas neumáticas, ¿sí? No que suena bonito y le voy a poner, inclusive lo que hacen en algunos casos, ponen algunas cornetas con tonos graciosos, como suelen decir los conductores, no, es que me parece bonito en la calle, sí, pero lamentablemente no están permitidos. En la actualidad, sí, cierta marca de camiones, sobre todo, que ya son de camiones grandes, digámoslo así, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, por el propio diseño ya están viniendo cornetas neumáticas. Sí, pero no es que esto viene solamente una corneta neumática y nada más. Ese es el único dispositivo sonoro del vehículo. No, existe el pito normal o la bocina normal, pero adicional viene incorporado de diseño, ¿sí? De toma directa, digámoslo así, del sistema neumático, ya este tipo de elemento, pero viene así, como les digo, de forma original. No es que yo también le adapto a mi otro camioncito, no, no, no. Cada vehículo tiene que verificar de acuerdo a la originalidad de diseño. Esto en temas de forma general, lo que tiene que ver a revisiones o inspección visual que se aplica dentro de lo que es la revisión técnica vehicular. Sí, aquí hay una parte adicional que se revisa lo que tiene que ver a carrocería, ¿no? ¿Qué es lo que se revisa adicional en temas de carrocería? La forma o más bien la presentación que esta tiene. Estamos hablando de que no tengan aristas o en este caso puntas sobresalientes o que pueden ocasionar algún tipo de daño, si sea a pasajeros, sea al conductor o a peatones, ¿sí? Aristas que no puedan lastimar a las diferentes actores viales. Adicional, se revisa el tema interno de los vehículos, es decir, fijación de asientos, cómo están los asientos, el tema de cinturones de seguridad, el tema de anclaje, sí, que los mecanismos de apertura de puertas funcionen, los mecanismos de abrir o cerrar las ventanas estén funcionando. Todo esto se revisa en temas de inspección visual, incluida las salidas de emergencia para transporte
público y comercial que lo requiera, ¿sí? Estamos hablando de buses y furgonetas sobre todo, salidas de emergencia que estén en total señalización y con los implementos adecuados para que éstas puedan ser activadas. En cuanto a revisión mecatrónica, podríamos decir que una línea de revisión técnica vehicular tiene que estar diseñado de tal manera que permita que todas las pruebas sean realizadas de forma continua, ¿sí? No que ingreso primero a una prueba, digamos así, me verifican en un lugar, luego me traslado a otro lugar o haciendo algún tipo de maniobra dentro del centro para que me realicen la prueba de suspensión, para que me realicen la prueba de alineación, el tema de frenados, no. Tiene que tratarse de que todo esto guarde una forma equilibrada para hacer las pruebas, si es posible, totalmente en línea recta, así que no permita hacer ningún tipo de maniobra, sobre todo por el tema de seguridad dentro de los centros de revisión técnica. ¿Qué podemos encontrar como pruebas mecatrónicas? Alineación al paso, suspensión, prueba de frenos, verificación de luces, que es la otra parte que les había indicado, de que aparte de que tengan, funcionen, ¿no? Tenemos que hacer el control de emisiones, el tema de inspección de ruido, ajustes y desajustes de carrocería, ¿sí? Todo este tipo de pruebas, ¿sí? Incluidas las visuales, qué es lo que se va a revisar, qué no es lo que se va a revisar, está en la normativa 2349 de la normativa INE, que también está dentro de la documentación proporcionada. Entonces, todo esto, como les digo, es información pública, ¿sí? Que a través de la página del INE la pueden descargar, sin embargo, sí se les ha facilitado para el tema de estudio. Entonces, es mucho más fácil comprender y entender cuáles son los procedimientos que se realizan para cada una de estas pruebas. Alineación al paso. Esto prácticamente, como su nombre lo indica, ¿no? Para verificar qué tan alineado o qué tan bien está funcionando el tema de lo que es la dirección de un vehículo, ¿sí? Si tiene algún tema de convergencia, divergencia, entonces aquí lo podemos verificar. ¿En qué consiste? Es una placa metálica deslizante y empotrada al ras de piso, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver unos valores, ¿no? Los valores de menos 15 a más 15 metros sobre kilómetro. Esto en palabras más entendibles, ¿sí? ¿Qué es lo que se trata? Se trata de que si nosotros pudiéramos realizar la prueba de dirección de un vehículo en campo, digámoslo así, lo ubicamos en un espacio, en una carretera totalmente plana, ¿sí? Que no tenga ningún tipo de inclinación, que no tenga ningún tipo de bache o algo que nos impida hacer este tipo de prueba, ¿sí? Totalmente recta la vía, en donde podamos nosotros tomar el vehículo, colocar en una posición recta y avanzar 1 kilómetro, ¿sí? Sin hacer ningún tipo de maniobra. Entonces, si en esta línea recta que tratamos de hacer durante 1 kilómetro, este vehículo podría desviarse 15 metros, sea a la izquierda o sea a la derecha. Eso es más o menos lo que se hace simplemente en un espacio corto, que a través de sensores se puede determinar si existe algún tipo de desviación en el sistema de dirección, tanto con el tema de convergencia como el tema de divergencia. ¿Por qué aquí se les ha puesto ahí un cuadrito que dice alineación primer eje? ¿Por qué? Porque es el eje en el que se mantiene la dirección. No podríamos hacerlo, digamos, en un vehículo de la categoría M, no podríamos hacer en el eje posterior, porque en realidad la convergencia y divergencia prácticamente en el tema de maniobrabilidad está en el eje delantero, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, todo lo que nos indica la normativa a través de la resolución 025 y el anexo 1 que se maneja, aquí nos dan parámetros para que un vehículo pueda condicionarse o pueda probar. Entonces, ¿cuál es la forma de que se realizan los procedimientos? El tema de calificación de los defectos. Tenemos defectos tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 es prácticamente porque no es nuevo un vehículo, ¿sí? Pero no representa un riesgo para la seguridad. Sí, simplemente es un desgaste normal, pero que no representa ningún riesgo. Tipo 2 es que ya tiene un desgaste considerable,
¿sí? Y que está próximo a sufrir un mayor desgaste o una rotura de un elemento, ¿sí? En donde ya necesariamente tiene que ser cambiado, pero no de forma inmediata, sino en un futuro. Entonces, estos defectos se les marca en el informe y en ocasiones, cuando de acuerdo a la gestión de cada centro, se les suele explicar, e inclusive en el propio informe, en ocasiones lo que se indica es que los defectos tipo 2 tienen que ser revisados a futuro porque de 2 pueden pasar a ser defectos tipo 3, que el tipo 3 ya condiciona porque ya representa un riesgo para la circulación de ese vehículo. Entonces, el defecto tipo 3, en el caso de ser encontrado y calificado de esta manera, se lo deja en el informe y es una condicionante para que el vehículo que esté en el proceso de revisión técnica vehicular no apruebe, ¿sí? Sino que tenga que ir a unas instancias en donde tenga que corregir y volver al centro de revisión técnica vehicular en donde fue condicionado por primera vez. La prueba de suspensión, a su vez, se realiza en estas placas, ¿no? Podemos ver una imagen en donde está un neumático situado sobre una placa de color negro. Sí, lo que se hace aquí es que esta placa pueda medir de forma automática la eficacia del sistema de suspensión, ¿no? Se realiza todo lo que tiene que ver a vehículos livianos propiamente, ¿sí? A un vehículo por las características de los sistemas en vehículos pesados, no se podría realizar esto. ¿Por qué? Porque lo que se hace es un proceso en el que al vehículo se le hace un rebote, ¿sí? Para que pueda medirse qué tan eficaz es el tema de suspensión, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las oscilaciones, podemos darnos cuenta que también está funcionando todo el sistema de suspensión. Tenemos asimismo una tablita que la podemos encontrar en el anexo 1 de la resolución 025, en donde nos indica como calificativo tipo 3 o defecto tipo 3, ¿sí? Cuando nosotros podamos encontrar en vehículos livianos que el resultado está entre 0 y 15%, ¿sí? De acuerdo a estos parámetros podemos determinar si aprueba o no aprueba un vehículo en tema de suspensión y asimismo el desequilibrio, ¿no? No solamente es ver qué tan funciona, sino que todo el conjunto funcione de una manera equilibrada. Pruebas de frenado, ¿sí? Se realiza a través de un banco para frenos que permite medir automáticamente la eficacia total del frenado en porcentajes. Aquí hay que recordarnos, se puede, bueno, se debe medir más bien lo que son los dos tipos de frenos, tanto el de servicio como el de parqueo o estacionamiento, tanto la eficacia como el desequilibrio que presenta este sistema. Es decir, la eficacia y el desequilibrio dentro del mismo eje se mide el desequilibrio y la eficacia es la totalidad del sistema, ¿sí? ¿Cómo se realiza? A través de la prueba de los rodillos, que como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí? Está a ras de, todo el equipo está a ras de piso, entonces ingresa el vehículo, se realiza la prueba de frenos, y hay ciertas características, ciertos parámetros en donde este vehículo puede aprobar o puede salir condicionado en una revisión técnica. La eficacia de frenados se divide acá tanto para vehículos livianos como para vehículos pesados. En vehículos livianos, eh, si es que la eficacia total del vehículo, del sistema de frenados es menor a 50%, se condiciona como tipo 3. Sí, mientras que para los vehículos pesados tiene que ser, para condicionarse, tiene que ser el resultado menor a 60%. Y en los dos casos, el desequilibrio tiene que ser igual o mayor a un 40%. Es decir, si un vehículo, sea liviano, sea pesado, de un mismo eje estamos hablando, si la rueda derecha o la rueda izquierda de su contraparte funcionan de una manera diferente, si la una ya está frenada y la otra todavía sigue girando y este desequilibrio es igual o mayor al 40%, tiene que hacer la reparación respectiva para volver al centro, presentarse, volver a hacer la prueba y ver si en realidad cumple con lo determinado, ¿no? Tener una buena eficacia y un reducido porcentaje de desequilibrio.
Verificación de lo que son luces, ¿no? Aparte de que funcionen, que también funcionan, sobre todo en los faros delanteros. Ustedes pueden ver ahí una imagen, ¿no? En este caso se trata de un bus de transporte escolar, en este caso con su normativa externa, así amarillo-negro, con todas las demás características que pide el reglamento para transporte escolar e institucional. Y ahí vemos un equipo mecatrónico que es un luxómetro. En este caso, ustedes pueden ver en el piso, ¿no? Hay unas rieles y este tipo de equipo que está en el ejemplo es robotizado, ¿no? Se ingresan los datos, se encienden luces del vehículo y se envía a que ejecute la prueba. Entonces, como por el hecho de ser electrónico robotizado, lo que hace es avanzar, verifica dónde está el faro en este caso, mide la intensidad, mide lo que es la alineación, ¿sí? Y pasa de un faro al otro faro, tanto en luces altas como en luces bajas, y hace la medición respectiva y emite el resultado, ¿sí? Pueden existir otro tipo de equipos que hacen el mismo trabajo, pero tiene que ser operado de forma manual, ¿no? En este caso, el inspector de los centros de revisión lo que hacen es manipular el desplazamiento sobre las rieles para que estos hagan su trabajo de medir la intensidad y la dirección de la luz de faro. Otra prueba que tenemos, sí, es el control de emisiones. Aquí vamos a dividir control de emisiones tanto para gases como para lo que tiene que ver a material particulado, específicamente a opacidad. En este tema, sí, por ejemplo, la normativa lo que nos pide es un analizador de 4 gases por lo mínimo, ¿sí? Con opción a un quinto gas que son los NOx, ¿no? Los óxidos nitrosos. Entonces, mínimo dice 4 tipos de gases y los vamos a ver cada uno de ellos. Hay que considerar que, como les había dicho en un inicio, sí, la revisión técnica vehicular considera la tecnología con la que los vehículos fueron fabricados, su diseño, su fabricación, su producción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos parámetros para los años del 2000 en adelante, ¿sí? ¿Cuáles son los valores máximos permitidos? Hidrocarburos, 400 partículas por millón en ralentí o a 2500 revoluciones por minuto. Es decir, si nosotros vamos a hacer una prueba de revisión técnica vehicular, al vehículo en el momento de que llega la prueba de análisis de gases o lo que es emisión de gases, sí, vamos a hacer la operación del motor en 2 etapas. Cuando el motor está en ralentí, sí, es decir, cuando el motor está solamente encendido, no estamos presionando el acelerador, sí, estamos, digamos, en un régimen de que el vehículo esté estacionado propiamente solo con motor encendido. Ahí vamos a encontrar lo que son las revoluciones en ralentí. Mientras que las 2500 RPM, sí hay ciertos valores que se pueden considerar más o menos. Estamos hablando de unas 250 revoluciones por minuto, dependiendo del diseño del motor, si es de altas RPM o si es de bajas RPM, para lo que tiene que ver condiciones de marcha, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Es más o menos como cuando un vehículo en vía, usted está circulando y va a hacer un cambio de marcha. Entonces, en el cambio de marcha, ¿usted qué verifica? De que esté dentro de las condiciones para poder hacer el canje de marcha. Estas son las revoluciones altas que se considera. Entonces, para hidrocarburos estamos hablando de 400 partículas por millón, que son las ppm. Para monóxido de carbono estamos hablando de 2%. Para oxígeno estamos hablando de un 7%, que la composición de los gases tengan todos estos componentes. Sí, el CO2, en este caso no hay una medición específica, ¿no? Que es el otro gas que se considera para esto. El tema de años inferiores al 2000 para los vehículos, aquí por el tema de tecnología, como ustedes pueden ver, los valores cambian. Por ejemplo, si para los del 2000 en adelante teníamos hidrocarburos de 400 ppm, para los del 2000 hacia abajo tenemos alrededor de 850, ¿sí?
Para monóxido estamos con 6.5 y para oxígeno inferior al 7%. Como ustedes pueden ver, hay valores que van de acuerdo al tipo de vehículo que está realizando la prueba. Para motocicletas, a su vez, también se ha dividido por años de fabricación. Asimismo, tenemos del 2000 en adelante, con hidrocarburos tenemos de 10.000 ppm, para monóxidos tenemos inferior al 11%, para oxígeno tenemos inferior al 7%, mientras que para las que son inferiores al 2000 tenemos unos valores, digamos así, similares. ¿Por qué? Porque en el tema de motocicletas casi no ha variado mucho la tecnología en, en lo que son sistemas de alimentación, ¿no? Sobre todo todavía se sigue manteniendo el tema de motos con carburador, ¿sí? A pesar de que ya hay marcas de acuerdo a la gama que son con inyección electrónica, con sistemas, pero sin embargo todavía se siguen manteniendo las que son con carburador. Para vehículos a diésel, en cambio, tenemos a su vez la revisión o la verificación de opacidad a través de un opacímetro de flujo parcial, ¿sí? ¿Qué es la particularidad de un vehículo a diésel? Sobre todo, como se les había dicho, ¿no? El tema de que mantengan la originalidad de los sistemas de escape, ¿sí? Que no hayan hecho derivaciones, que no hayan puesto que no hayan abierto agujeros adicionales o ramales adicionales, ¿no? Para evitar que se vea la contaminación. Al final del tubo de escape lo que hacen es bajo el vehículo, en otras palabras, abrir otros ramales para que desfogue por ahí, pero que no se vea en la parte exterior. Sin embargo, en la parte inferior del vehículo se mantiene lo que es la emisión contaminante, ¿sí? Entonces, esto no se permite, no es una sola toma, de acuerdo a diseño, para vehículos de gran volumen, y lo que se hace es de diseño propiamente, vienen dos tomas o dos salidas en el tubo de escape, pero esas son propias de diseño, ¿no? Hay una particularidad para todo lo que son pruebas de emisiones, si sea para vehículos a gasolina, sea para vehículos a diésel, no tiene que verificarse o tiene que ser mínima la presencia de humo azul, porque el humo azul es una quema de aceite, ya no es un tema de quema de combustible. Entonces, el tema de humo azul no está permitido para realizar pruebas de revisión, pruebas de gases en el tema de revisión técnica vehicular. Cuando un vehículo adhiese a la prueba en el tema de opacidad, de acuerdo al año, si es menor al año 2000, ¿sí? Estamos hablando del 60% de opacidad. O si es del 2000 en adelante, estamos hablando del 50%. Pero la opacidad, en síntesis, ¿qué es? Es la resistencia o la pantalla que se forma en el momento de que se emite el humo o el resultado de la combustión de lo que son vehículos a diésel. Este resultado de combustión, lo que se hace es una pantalla a través del equipo del opacímetro, y lo que refleja es qué tanto o qué porcentaje de transmisión de luz deja pasar a través de los respectivos lentes y filtros. Entonces, este porcentaje es 60% para vehículos menores al 2000 y 50% para vehículos del 2000 en adelante. Inspecciones de ruidos. Aquí no se mide lo que es el ruido total del vehículo, incluyendo parlantes, altavoces. No, aquí lo que se mide es el ruido que emite el sistema de escape. Si ustedes pueden ver una pantalla, en la pantalla pueden ver una imagen en donde aquí podemos ver un sonómetro. ¿Sí? El sonómetro es el equipo utilizado y que por normativa toca implementar en los centros de revisión técnica vehicular en la línea. Cada uno de estos equipos tiene una directriz que da el fabricante y le dice en qué forma, en qué inclinación, a qué distancia, en qué distancia del suelo tiene que ser colocado, ¿sí? Lo que nos pide la norma es que sea de 35 a 130 decibeles. Sin embargo, para ser condicionado como defecto tipo 3 en vehículos livianos, este ruido, este valor del ruido tiene que ser mayor o igual a 88, mientras que para buses y vehículos de categoría L, estamos hablando de motocicletas, tiene que ser mayor o igual a 90 decibeles, que es la forma en que se mide
el ruido, pero el ruido de escape, ¿sí? Eso hay que hacer la diferencia. No es el equipo de sonido, no es otra cosa, es solamente el ruido que provoca el sistema de escape. ¿Por qué se mide esto? Porque en ocasiones lo que hacen es retiran el silenciador del sistema de escape y lo que hacen ponerle es un resonador. Si no se permite o no se aprueba la revisión técnica, sí ha sido hecho este tipo de modificaciones, ¿no? Revisión de desajustes y carrocería. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza para esto, ¿sí? Un detector de holguras que no es nada más que una placa, ¿sí? Empotrada a nivel de suelo. ¿Qué es lo que suele haber? Un mecanismo que las activas tanto de forma lineal como de forma horizontal, de forma vertical, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Una especie de simulación de camino en donde se permite ver los diferentes juegos que tengan los mecanismos y anclajes, sobre todo en lo que tiene que ver a suspensión y dirección, ¿sí? ¿Qué es adicional que se verifica en lo que es revisión de ajustes y desajustes de carrocería? El tema de si existen o no algún tipo de rotura, algún tipo de oxidación que en la parte baja del vehículo vaya a afectar a la estructura propia del vehículo, ¿sí? Hay que recordar que en algunas ocasiones por el propio esfuerzo o por actividades en las que haya estado involucrado el vehículo, ¿sí? Por ejemplo, lo que puede existir es que el chasis o la carrocería o el compacto que se le conoce, ¿sí? Vaya a estar fisurado. Entonces, nosotros como propietarios no es que en el domicilio o en algún lugar nosotros tenemos una fosa en donde podamos hacer este tipo de pruebas y nos podamos dar cuenta de detalles si tenemos por ahí algún tipo de defecto de esta manera, ¿no? Entonces, lo que se hace acá es un trabajo prácticamente en lo que es revisión técnica vehicular, es un peritaje técnico de las condiciones en las que está el vehículo. Entonces, aquí se hace un recorrido desde la parte delantera hasta la parte posterior, verificando la parte baja del vehículo, es decir, carrocería, chasis o el compacto, más conocido así. Se verifica lo que son fugas que tengan en el sistema de escape, presencia no de cornetas ocultas, de aditamentos, luces adicionales, estroboscópicas. Esto se verifica en lo que se llama detector o desajustes y carrocería. Adicional a esto, se puede verificar por la facilidad sí que permite, son las condiciones internas de los neumáticos. Entonces, todo esto tiene que estar complementado, este equipo, aparte de las placas, con una lámpara, ¿sí? Para que el inspector, en este caso, pueda realizar su trabajo. Entonces, ¿qué podemos verificar adicional? De los vidrios de seguridad, del tipo de vidrio, ¿sí? La fijación de asientos, como les había indicado, los temas de cinturones, todo esto se verifica en lo que tiene que ver desajustes y carrocería a través de procedimientos de inspección visual, que son el complemento de las demás pruebas. Hay algo en lo que se trabaja, ¿no? ¿Cómo es el proceso ya de metodología una vez que el vehículo ingresa a la línea? Dentro de lo que es la resolución 025 nos dice las condiciones bajo las cuales un vehículo puede ingresar a hacer las diferentes pruebas. No es que paso una prueba y si no apruebo eso, pues me quedo ahí el trámite. No. Para el proceso de matriculación, tiene que aprobar una revisión técnica vehicular y para esto tiene 4 oportunidades. La primera oportunidad, sí, se ingresa el vehículo en el caso de encontrarse defectos tipo 3, sí, se condiciona, el propietario está obligado a hacer las reparaciones para subsanar estos inconvenientes y presentarse nuevamente en el mismo centro de revisión técnica vehicular donde fue condicionado. Tiene un plazo de 30 días contados a partir de la emisión de este informe, ¿sí? Para ingresar a una segunda revisión técnica vehicular. La segunda revisión técnica vehicular nos indica de que no tiene un costo adicional, ¿sí? Y se va a verificar únicamente los defectos en los que haya sido condicionado. Esto no implica, sí, no implica de que si a mi vehículo, digamos, la primera vez pasé y tenía los vidrios originales y me condicioné por llantas.
Entonces, vuelvo una segunda vez, solo me van a revisar llantas y por lo tanto ya polaricé el vehículo. No, significa de que debe de mantener las mismas condiciones el resto de componentes, el resto de elementos del vehículo con las que aprobó en ese entonces estos elementos, ¿sí? Y solamente se revisa la parte que fue condicionada. Pero, ya les digo, tiene que mantener las mismas condiciones, no haber cambiado el resto de cosas. La segunda RTV, en el caso de no aprobar, se va a una tercera instancia, igualmente tiene 30 días. Pero para ingresar a esta tercera instancia, lo que tienes que hacer es un pago o revisión técnica vehicular. ¿Qué significa el pago? Simplemente pagar un valor del 50% del ítem de la revisión técnica vehicular. Y si no aprobara, va a una cuarta oportunidad, ¿sí? En donde paga el 100% para ingresar a esta cuarta oportunidad. Y si no aprueba en esta cuarta, ¿sí? El vehículo sale con la condición de rechazado, implica de que este vehículo no puede circular, no está apto para circular porque presenta riesgos para la seguridad de acuerdo a toda la normativa técnica, toda la normativa emitida a través de resoluciones, reglamento, a la ley de tránsito, la ley de tránsito, ¿sí? Entonces, todo esto, en el caso de no aprobar, hay un procedimiento adicional que se lo realiza directamente a través de Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Hay que recordar que estos procedimientos de revisión técnica vehicular, estas 4 oportunidades, se hacen en los centros de revisión técnica vehicular aprobados y autorizados a través de Agencia Nacional de Tránsito, ¿sí? Esto es todo lo relacionado a procesos de revisión técnica vehicular. Todos los centros de manera general, al cumplir lo que son las normativas 025, están obligados para su funcionamiento a tener autorizaciones y acreditación respectiva del SAE. ¿Sí? Que tiene que aprobar la 17020, ¿sí? En base a la 2349 que se les había proporcionado. Y todos estos procedimientos tienen que hacerlo en un plazo de 2 años para que puedan efectuar y seguir operando, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden realizar la fiscalización de cómo están aplicando, cómo están funcionando? Es la Agencia Nacional de Tránsito. Eso es lo que tienen que tener en claro para realizar todos los procedimientos de revisión técnica vehicular. ¿Sí? Entonces, hasta aquí es el tema de contenidos. Si a ustedes les quedó algún tipo de duda, favor me la hacen conocer. Voy a activarles el micrófono para que podamos ingresar al tema de sustentar inquietudes, ampliar temas o lo que ustedes necesiten en relación al contenido que se les acaba de entregar, ¿sí? ¿Alguien alguna duda? Bueno, en vista de que ningún compañero y los participantes que están acá presentes no tienen ninguna duda sobre el tema, sí, vamos a dar por finalizado lo que es esta sesión, lo que tiene que ver a revisión técnica vehicular, ¿sí? Bueno, un gusto haber estado con ustedes. Cualquier novedad, no duden en hacérmela llegar. Y buenas noches con todos. Gracias.